Muy buenos días para todos, Dios les bendiga. ¿Cómo está la iglesia de Cristo? Bendecidos, amén. Le damos gracias a Dios por su gran amor y su gran misericordia. Le damos gracias a Dios por este momento que nos permite estar aquí. Yo creo que cada momento en su presencia es tan significante, tan apropiado, porque cada vez que nos acercamos a Él, algo de Él se queda en nosotros. ¿Usted lo cree? Cuánto un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cada vez que tú te acercas a Dios, algo de Dios se queda en ti. Y eso es lo importante de estar en la presencia de Dios. Porque cuando tú te acercas a la presencia de Dios, lo de Dios se te pega. La presencia de Dios te invade. Y eso es lo más importante de estar en la presencia de Dios. Que Dios coloque de Él en nosotros. Eso es lo más importante. Amén. Cuando Moisés subió al monte, cuando bajó se trajo algo. Tanto así que su rostro resplandecía. Cada sacrificio que usted haga para estar en la presencia de Dios vale la pena. ¿Cuánto un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? Yo lo creo en el nombre de Jesús. Y sabe algo, hacer un evento como esto demanda de sacrificios, demanda de costo, de gasto, de esfuerzos. Los que estamos enseñados a hacer este tipo de eventos sabemos los sacrificios que se hacen. Y yo sé que cada uno de ustedes ha hecho un sacrificio por estar aquí. Cada uno de ustedes ha hecho un esfuerzo por estar en esta mañana y en esta convención. Quiero darle la gloria a Dios por las personas que me acompañaron de la iglesia de San Pedro de Urabá, porque yo sé el sacrificio que hicieron para estar aquí. Pero ¿sabe algo? Ese sacrificio que ustedes hicieron vale la pena. Vale la pena. Gloria al Señor. Quiero también dar un saludo a las personas que vinieron desde República Dominicana, porque es un gran sacrificio, pero también les digo lo mismo, ese sacrificio vale la pena. Amén, vale la pena. Y para todas las personas que están en esta mañana, que también hicieron su esfuerzo, dejaron sus actividades, se desplazaron para llegar hasta este lugar, ese sacrificio también vale la pena. Amén, vale la pena, lo creo en el nombre de Jesús, vale la pena. ¿Sabe algo? Esta no es la prédica, pero quiero dar esta introducción. Me lleva el pasaje de Elías, cuando Elías Dios lo mandó a que hiciera llover, y él se tiene que enfrentar a 450 profetas de Baal, 400 profetas de Acera, a todo un reino. Y yo me imagino que él dentro de sí, de una u otra manera, tenía el temor, el saber de que iba a ir a enfrentar una situación difícil. Y después suben a un monte llamado el Monte Carmelo a hacer sus sacrificios, sus holocaustos. Y era un sacrificio que tenían que hacer. Y cuando Elías hace ese sacrificio, le echa agua una y otra vez, que era algo que escaseaba en el momento. Y estaba haciendo un sacrificio muy grande. Pero ¿sabe algo? Elías sabía que el sacrificio no era diferente. Diga al que está a su lado, el sacrificio no es suficiente. El sacrificio no es suficiente. Elías hizo el esfuerzo, llegó, tomó piedras, edificó un altar, cogió un buey y lo partió. Eso es un esfuerzo, es un sacrificio. Luego toma cántaros de agua, algo que escaseaba, y seguía haciendo el sacrificio. Pero Elías entendía algo, que un sacrificio sin fuego no sirve. Escúchame, la característica de un sacrificio de Jehová es que sea marcado por el fuego que viene del cielo. Así que tú ya hiciste el sacrificio, ahora dile: Señor, manda el fuego. Dile: Señor, manda el fuego. El sacrificio está hecho, ahora dile: Señor, envía el fuego. Envía tu presencia. Todo altar de Dios tiene que ser marcado por el fuego de su presencia. De lo contrario, no es un altar de Dios. Elías dijo: el Dios que responda con fuego, ese es Dios. Y si tu vida es un altar, debe estar marcada por el fuego de Dios. Debe estar marcada por el fuego. Los sacrificios son importantes porque hablan de nuestro esfuerzo, pero cada vez que hago un sacrificio, tienes que decirle: Señor, ahora tú mandas lo que yo no puedo poner, el fuego que viene del cielo. Coloca tú lo que yo no puedo colocar, porque tú tienes en tu oportunidad hacer el sacrificio, pero hay algo que tú no puedes hacer, y es que la presencia de Dios descienda sobre ese sacrificio. Eso está en la divina voluntad de Dios. Eso está en la divina voluntad del cielo. Lo que marca la diferencia es la presencia de Dios. Y es lo que pedimos al Señor en esta convención.
Aquí hay un altar hecho para Él. Ahora necesitamos que el fuego de Dios sea sobre nosotros. Lo que llamó la atención de Moisés no fue la zarza, sino que la zarza ardía en fuego. Eso fue lo que llamó la atención de Moisés. Moisés no se acercó porque había una zarza, se acercó porque había una zarza que estaba ardiendo en fuego. Eso fue lo que llamó la atención. Y sabe, lo más importante es eso, que tú y yo podamos tener ese fuego de Dios, de la presencia de Dios. Y cada que oremos le digamos: Señor, respóndenos con fuego, respóndenos con fuego. Eso hace la diferencia. ¿Cuántos altares están ardiendo en esta mañana? Que le den un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos y ora. Y dile como Elías: Señor, aquí estoy. Yo no sé qué sacrificio has hecho para estar en esta mañana, pero no es suficiente. Empieza a decirle: Señor, respóndeme, respóndeme con fuego. Yo aquí vine por tu presencia, Señor. Yo aquí vine por ti, vine para que me hables, vine para que lo del cielo se conecte con la tierra. A eso vine a este lugar, Señor, para que lo del cielo se conecte con la tierra. A eso estoy aquí, Señor. Respóndenos con fuego, Espíritu Santo. Marca, Señor, esta convención con tu presencia, que podamos decir como el pueblo de Israel: Jehová es Dios, Jehová es Dios, Señor. Te pedimos, te invocamos, te necesitamos. Proclamamos tu nombre, Señor, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Que también sea el Dios de esta convención, el que se mueva como tú quieras. Espíritu Santo, haz tu obra en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Regáleme con aplauso que le puedas dar a la presencia del Espíritu Santo de Dios. Gloria a ti, Jesús. Para mí es un privilegio, pero como decía la pastora, a la vez una gran responsabilidad, predicar la palabra de Dios. Porque cuando uno se sube a predicar, uno sabe que no es nuestra palabra, es la palabra de Dios. Y eso hace una responsabilidad, un compromiso. Pero siempre he entendido que para una buena comunicación se necesitan los dos factores, los dos actores, que son el transmisor y el receptor. Le pido a Dios para que pueda ser el transmisor, que Él quiere utilizar en esta hora para hablar a nuestra vida. Pero usted también prepare su corazón para recibirla. Así que diga conmigo: Espíritu Santo, abro mi corazón para recibir tu palabra. Eso es lo más importante. En una ocasión el Señor Jesús dice, hablando de Juan: ¿qué saliste a ver al desierto? Y algunos dijeron: un predicador, un profeta. Pero ¿sabe Juan qué decía? Yo soy una voz que clama en el desierto. Él sabía que él solamente era una voz. Y sabe, nosotros somos solamente una voz. Es la voz que Dios quiere transmitir a su pueblo a través simplemente de un instrumento. Así que usted no vino a ver un predicador, usted vino a escuchar una voz que viene del cielo. Amén. Cuánto un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted vino a escuchar una voz, a escuchar una voz. Quiero entrar en el tema. Y sabe algo, la convención lleva un título. Y el título es Coinonía, pero se nos olvidó el eslogan. No sé si la imagen está, pero es Coinonía, viviendo con propósito. Viviendo con propósito. Y yo quiero enfocarme en esta hora, en esta mañana, en este momento, en ese eslogan, viviendo con propósito. Y así le di el título a este tema: viviendo con propósito. Viviendo con propósito. ¿Sabe? Vamos a leer la palabra de Dios en Jueces capítulo 9 versículo 8, por favor. Jueces capítulo 9 y versículo 8. Viviendo con propósito. Viviendo con propósito. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: fueron una vez los árboles, todos están allí. Ok. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles.
Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú y reina sobre nosotros. Y la vid le respondió: ¿he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra, y si no salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Viviendo con propósito. Escuche pues, viviendo con propósito. Quiero empezar diciendo lo siguiente: una cosa es vivir y otra cosa es vivir con propósito. Son dos cosas diferentes. Todos viven, pero no todos viven con propósito. Usted me está entendiendo lo que le quiero decir. Una cosa es vivir y otra cosa es vivir con propósito. Y sabe, lo importante no es vivir, lo importante es vivir con un propósito. Eso es lo importante. La palabra propósito se puede definir como la intención original o la razón por la cual algo fue creado. Así se define la palabra propósito. La intención original o la razón por la cual algo fue creado. Así se define la palabra propósito. Escúchame, todo lo creado tiene un propósito o un fin último. Todo, absolutamente todo. La existencia de propósito en todo aprueba la existencia de Dios. Todo lo que Dios creó, lo creó con un propósito. Fue Dios quien le dio propósito a todo lo que Él diseñó, a todo lo que Él creó. Dios no solamente creó el sol, sino que definió el propósito por el cual lo creó. Cuando Él hace la lumbrera, le dice: tú vas a alumbrar y vas a señorear sobre el día. Lo que está diciendo es: te creé, pero te creé por una razón. Te diseñé, pero te diseñé con un propósito. Dios no solamente creó los árboles, sino que definió el propósito por el cual los creó. Todo lo creado tuvo una intención original. Por lo tanto, no es definido por la criatura, sino por el Creador. Escúchame, si tú estás vivo es porque tienes un propósito y no está definido por ti, ya fue definido por el cielo. Tu propósito ya fue definido por Dios. Dios te creó y te diseñó con un propósito, con un plan. El propósito no lo define la criatura. El propósito lo definió el Creador. Escúchame, lo definió. Ni siquiera es que lo va a definir. Diga al que está a su lado: su futuro ya está definido. Desde que Dios te creó, no solamente te creó, te diseñó con un propósito. Fue Dios el que diseñó todo y fue Dios quien le dio propósito a todo. El sol no dijo: yo voy a como alumbrar. Cuando se creó el sol no dijo: a ver, yo qué me pongo a hacer, en la noche o en el día, o más bien me apago. No, él se puso a pensar así. Él simplemente recibió una palabra de Dios que le dijo: tú vas a alumbrar. Y él dijo: yo acepto mi propósito. Por lo tanto, no solamente lo definió, tú tienes que aceptar lo que Dios definió de tu vida. Tienes que aceptar lo que Dios definió de tu vida. Porque quien determina el propósito o la intención original es Dios. ¿Sabe qué es lo triste? Que de toda la creación, el único ser que se rebeló contra su propósito o su diseño original fue el hombre. Y decimos que somos los más inteligentes. Pero el único ser que se rebeló en contra de su propósito fue el hombre. El sol nunca ha dejado de ser sol y de alumbrar. La luna nunca ha dejado de señorear en la noche, nunca. Los árboles nunca han dejado de dar fruto, pero el hombre sí se ha rebelado contra su diseño original para el cual Dios le creó. El hombre en su libre voluntad ha decidido apartarse muchas veces del propósito por el cual Dios lo diseñó. Así que la pregunta sería esta: ¿conoces bien tu propósito o la intención original por la cual fuiste creado?
Yo quiero que usted vaya reflexionando en esto. Es tan importante que de poder definirlo depende tu éxito o tu fracaso. Así de importante es. Y debes entonces analizarte y decir: ¿qué había en el corazón del Creador cuando me diseñó para la tierra? ¿Te has preguntado eso? ¿Qué había en el corazón de Dios cuando en el año de 1984, un 29 de abril, me mandó a la tierra? ¿Qué había en el corazón de Dios? ¿Qué fue la palabra que habló sobre mí? ¿Cuál fue la palabra que habló sobre ti? ¿Qué fue lo que Dios dijo? Voy a hacer coloque su nombre, voy a hacer a Edwin. Pero no solamente lo voy a hacer, sino que lo voy a enviar a la tierra marcado por este propósito. ¿Qué fue lo que Dios te mandó a hacer a la tierra? Pregúntale al que está a su lado: ¿qué fue lo que Dios te mandó a hacer aquí? Porque lo que sí estoy seguro es que algo te mandó a hacer. Porque Dios no hace nada sin propósito. Así que usted debe reflexionar: ¿qué te mandó a hacer Dios a la tierra? Sabe, llegar a Cristo tiene dos grandes objetivos. ¿Cuántos han llegado a Cristo? Si usted no ha llegado a Cristo, debe hacerlo. Porque quien no conoce a Cristo no va a conocer el cielo, sépalo. Pero cierro ese paréntesis. Escúcheme. Cuando uno llega a Cristo, hay dos objetivos generales. Y uno de ellos es para el cielo, pero el otro es para la tierra. Uno de ellos es para el cielo y el otro es para la tierra. Así que llegar al cielo es el primer propósito, pero descubrir el propósito para la tierra es el segundo. Así que no solamente llegaste para ser salvo, sino para descubrir qué fue lo que Dios habló de ti, que necesitas desarrollar aquí en la tierra. Eso se llama propósito. Propósito. ¿Y sabe algo? Hay muchos cristianos que saben que su propósito es llegar al cielo, pero también hay muchos que no saben por qué llegaron a la tierra. Diga conmigo: aleluya. Hay muchas personas que llegan a Cristo y saben que Él es su Salvador y llegan al cielo. Pero hay muchas personas que van a llegar al cielo no habiendo cumplido en la tierra su propósito. Así que los objetivos son dos. Y el primero, sí, es llegar al cielo. Eso sí, muy importante, es lo más importante. De nada le sirve al hombre ganar el mundo y si pierde su alma. Pero tú estás por aquí, en la tierra, por algo. Y ese es lo más importante en la tierra. El primer propósito en la tierra debe ser descubrir tu propósito. Cuando tú llegas a Cristo, lo primero que tienes que hacer es decirle: Señor, aquí estoy. ¿Cuál es mi propósito en esta tierra? Es lo primero que tú debes hacer. ¿Sabes algo? Cuando Dios llama a Abraham, Dios llama a Abraham y se encuentra con él. Dice: Dios le dijo a Abraham. ¿Quién le dijo? Diga conmigo: Dios. Dios le dijo: eres padre de multitudes, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. No solo lo llamó, le dijo un propósito. Cuando Dios llama a Noé, no solamente lo llamó, habló sobre Noé y le dijo: me vas a edificar un arca para preservar la vida de la humanidad. Cuando Dios habló a Moisés, le dijo: tú eres un libertador, vas a sacar mi pueblo de Egipto. Cuando le habló a Josué, le dijo: tú eres un conquistador y vas a repartir la tierra. Cuando le habló a Pedro, le dijo: tú eres un pescador de hombres. Y cuando le habló a Pablo, le dijo: tú eres un apóstol a los gentiles. Sabe, todos tenían esas características. Eran llamados por Dios, pero tenían un propósito. Así que si tú eres llamado por Dios, también estás marcado por un propósito que tienes que descubrir y seguir. ¿Cuánto un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? También tienes que buscar descubrir el propósito. Las dos características que yo veo en todos estos llamados son: primero, un propósito definido, y segundo, fue Dios quien lo reveló. Dos características importantes allí. Primero, un propósito definido. Y segundo, fue Dios el que lo definió, el que lo dijo. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Si queremos vivir con propósito, tú debes de saber y tener muy pendiente que en tu vida hay un propósito definido por el cielo, que no lo defines tú ni lo define el mundo, porque ya Dios lo definió.
Ya Dios decidió cuál era tu propósito. Así que pregúntate en esta mañana, ¿qué te dijo Dios que eres tú? Pregúntate en esta mañana, interioriza en tu corazón y pregúntate, ¿qué dijo Dios que soy yo? ¿Qué fue lo que Dios dijo de mí? Esa debe ser una oración muy profunda, escúchame. Esa debe ser una oración muy profunda, porque muchos pueden ganar el cielo habiendo perdido su propósito en la tierra. Muchos pueden ganar el cielo habiendo perdido su propósito en la tierra. Pero por eso Dios lo trajo aquí, para que usted no solamente llegue al cielo, sino para que pueda cumplir el propósito por el cual Dios lo envió a este lugar. En el libro de Jueces narra una historia, es un cuento donde se personifican los árboles. Ese fue el que leímos al principio. Ya se le olvidó, no, leímos Jueces al principio. Y en el versículo 8 dice que un día los árboles fueron a elegir rey. Yo no sé los árboles de dónde sacaron esta idea. Estamos hablando en este paralelo, tiene un contexto, pero enfoquémonos en la historia, en ese cuento, en esa personificación. Dice que los árboles fueron a elegir rey, o sea, un árbol que gobernara, que tuviera la mayor posición. Eso fue lo que ellos quisieron hacer en ese momento. Y desde allí ya los árboles empiezan mal, porque Dios nunca diseñó un árbol para que fuera rey sobre otro. Así que desde allí los árboles ya están perdidos, no como nosotros, sino como los que viven en Marte. No voy a decir la luna porque algunos están quedando en un hotel por ahí cerca. Pronto creen que es. Desde allí empezó mal. Desde allí los árboles están diciendo: hey, vamos a colocar un rey. ¿Quién le dijo a los árboles que Dios los diseñó para que colocaran un rey sobre ellos? ¿Quién le dijo a los árboles que Dios había dicho que iba a haber un árbol que iba a reinar sobre los demás? Eso no salió del corazón de Dios cuando habló sobre ellos. Eso nació del corazón de los árboles. Y ese es el problema de muchos. El problema de muchos es que en vez de seguir el diseño que Dios habló, empiezan a buscar un diseño desde su propio corazón. Un diseño diferente al que Dios declaró desde el principio para tu vida y para mi vida. Querían hacer un diseño diferente a lo que Dios ya había diseñado. ¿Sabe? Y el problema más grande del hombre es el mismo de los árboles. Quieren rediseñar lo que ya Dios diseñó. Quieren rediseñar lo que ya Dios diseñó. Como que dicen: es que mi diseño es mejor. Vamos a hacerlo así. Yo voy a hacer esto. En vez de ir a la presencia de Dios a decirle: Señor, ¿qué es lo que tú hablaste de mi vida? Escúchame muy bien lo que te quiero estar diciendo. El hombre muchas veces quiere hacer un diseño diferente al que Dios ha diseñado. Pero no se trata de buscar un diseño, sino de descubrir lo que ya Dios diseñó. ¿Sabes? Es más fácil llevar mis planes a Dios, pero lo correcto es llegar a Dios para descubrir sus planes. ¿Cuánto un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? Es más fácil llegar a Dios para llevar mis planes. Ir a Dios y decirle: Señor, estos son mis planes. Pero lo correcto no es eso. Lo correcto es llegar a Dios para decirle: Señor, yo quiero conocer tus planes para mi vida. Eso es diferente. Cuando llegamos a Cristo, llegamos para descubrir el propósito y alinearnos con los planes de Dios para mi vida. Eso es lo que tenemos que hacer si queremos vivir con propósito. Esa es la razón por la cual el apóstol Pablo, cuando tiene un encuentro personal con Jesús de camino a Damasco, ¿sí se acuerdan? Algunos dicen: no, yo no estaba. No, estás en la Biblia. Lea la Biblia, ahí está la historia. Cuando el apóstol Pablo iba de camino a Damasco, el Señor Jesús le apareció y él tiene un encuentro personal con Jesús. Pero escuche lo que le quiero decir. Lo primero que dice Pablo no es: Señor, esto es lo que yo quiero. Eso no es lo primero que dice Pablo. Cuando se encontró con Jesús no dijo: Señor, esto es lo que yo quiero.
¿Sabe qué dijo Pablo? Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Por eso en tu encuentro personal con Dios no es decirle, Señor, esto es lo que yo quiero, sino ir a decirle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Ahí está el descubrimiento del propósito. Ahí está el descubrimiento del propósito. Así que diga al que está a su lado, tu primer propósito es descubrir tu propósito. Tu primer propósito es descubrir tu propósito. Vamos otra vez al 8:9. Los árboles están allí queriendo colocar rey, algo que Dios no les mandó, como muchos que empiezan a hacer cosas que Dios no ha mandado, pero no vinieron esta mañana, ni están por la transmisión del Facebook. Amén. El versículo 8 dice, dame el versículo 8 porfa, y pasamos al 9. Dice Jueces 9, listo. Dice, no dice, pero quiero que diga, pero lo leo en la Biblia. Cuando falla la tecnología, esta no falla. Jueces capítulo 9, versículo 8, amén. Dice la Biblia, versículo 8: fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, dijeron al olivo, reina tú sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Mire lo que responde el olivo. Los árboles vienen y le dicen, olivo, te tenemos una propuesta que no puedes desperdiciar, porque así llega el mundo, así llega el diablo, así llega el enemigo. Y aún los Pedros cuando son utilizados por el enemigo. Amén. Hay veces los del mundo, no solamente los que desvían, hay veces hay personas cercanas que también se van a utilizar para desviar a otros. Esto no le pasó a Pedro, pues, pero bueno, ese no es el momento. Yo no sé por qué dije eso. Escúchenme acá. Resulta de que allí en ese momento vienen a darle una gran propuesta al olivo. Le dicen, olivo, te tenemos una propuesta que no puedes desperdiciar. ¿Sabes? Sé tú el rey sobre nosotros. Una persona desenfocada dice, wow, rey, qué bacano, ¿cierto? Me agrada, dice el desenfocado, me agrada, me agrada. La corona, ser el mayor de todos los árboles, le había podido agradar al olivo. Pero sabe, el olivo responde, he de dejar mi aceite. Escuche lo que dice, he de dejar mi aceite. ¿Sabe qué es lo que está diciendo el olivo? Mi propósito no lo pueden definir ustedes, por bueno que parezca. Mi propósito ya lo definió el cielo. No importa la oferta que te haga el mundo, la oferta de Dios es la que importa para tu vida. Esa es lo que importa. El propósito del cielo. Porque hay muchos que se dejan sacar y llevar de aquí para allá con propuestas que no son y se desenfocan. Tú debes tener muy claro cuál es tu propósito para que no te desenfoques. El olivo le dijo, no, yo ya estoy definido. Así cuando vengan propuestas diferentes, usted tiene que decir, yo ya estoy definido. Yo sé para qué me creó el Dios. Yo sé qué fue lo que Dios habló de mí. El olivo entendió que lo que le proponían los árboles no estaba en armonía con lo que Dios había dicho de él. Por eso dijo no. Y esa es la importancia de poder definir mi propósito en la vida, para no estar desenfocados, para poder alinearnos con el propósito de Dios, para no dejarnos deslumbrar por las propuestas del mundo, porque ya estamos deslumbrados por el propósito de Dios. Amén. ¿Cuánto dan un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? Yo no sé usted si ya lo descubrió, pero yo estoy deslumbrado por el propósito de Dios. ¿Sabe qué le ofrecieron? Diga conmigo, posición. Al olivo le ofrecieron posición. Eso le estaban ofreciendo, posición. Pero el olivo tenía claro su propósito. Al olivo le ofrecieron
posición. Pero el olivo tenía claro su propósito. Así que tú debes entender que posición y propósito son diferentes. Posición y propósito son diferentes. Tú puedes tener posición ante los hombres y nada de propósito ante Dios. Diga, ay, ay, ay. Tú puedes tener posición ante los hombres y nada de propósito ante Dios. Antes que el apóstol Pablo se encontrara con Jesús, tenía posición. ¿Sí saben? Pablo era un tremendo. Pablo tenía una autoridad delegada por el mismo gobierno para matar, para arrastrar cristianos. El hombre tenía una posición ante los hombres, pero no tenía propósito. Pero estuvo dispuesto a dejar su posición y tenerla por basura para alinearse con el propósito. Por eso es que posición y propósito son diferentes, porque en este contexto la posición es la que te da los hombres y el propósito es el que te da Dios. El propósito es el que te da Dios. Posición y propósito son diferentes. Y uno de los más grandes errores del hombre es buscar posición sin propósito. Tristemente, uno de los más grandes errores del hombre es buscar posición sin propósito. Yo no estoy hablando del mundano, estoy hablando del que dice ser cristiano. Resulta de que Juan y Jacobo andaban con Jesús. Es más, eran íntimos de Jesús. ¿Cuántos íntimos de Jesús hay aquí? Está bajito. Está bajito, pero tranquilo. Dios lo sabe. Amén. Pero Juan y Jacobo andaban con Jesús, al lado de Jesús. Y un día tuvieron una conversación. Se fueron de Jesús y le dijeron: Jesús, ¿sabes? Manda que mi hermano y yo, porque eran hermanos, o sea, el ADN como que era así, rompa toda maldición generacional de su vida. Amén. Porque eran hermanitos con un mismo problema, un carácter terrible. Usted tiene que cortar con eso. Tienes que cortar con eso. Señor, ¿sabes? Nosotros te pedimos algo. Manda que allá en el cielo, en el trono, en el reino, mi hermano se siente a la derecha y yo a la izquierda. ¿Sabe qué estaban buscando? Diga conmigo: posición, mas no propósito. Y hay muchas personas que buscan posición sin propósito. Y caminan con Jesús. Amén. Escúcheme, usted no está aquí para buscar posición. Usted está aquí para buscar su propósito. Para eso es que usted está aquí. La posición se busca ante los hombres, pero el propósito solo se busca delante de Dios. El propósito se busca solamente delante de Dios, porque Él fue el que lo dio, el que lo diseñó. Por eso posición y propósito son diferentes. Pero el olivo tenía muy claro que mejor es el propósito que la posición. Por eso dijo: yo no quiero esa posición. Yo no quiero ser rey sobre nadie. Para eso no me hizo Dios. Yo lo que quiero es derramar mi aceite. Mi propósito es dar aceite, no rey. Mi propósito no es ser rey. Mi propósito es que el aceite fluya. Ese es mi propósito. Y cualquiera le había podido decir: hombre, pero es mejor ser rey. Él dijo: no, para usted puede ser mejor ser rey, porque esto está viendo desde su perspectiva. Pero para mi perspectiva, lo más importante es cumplir con el propósito que Dios diseñó para mí. Así que no busque posición, busque propósito. El propósito es el que revela a Dios. Bajo este contexto, la posición es lo que la da a los hombres. A Jesús también querían hacerlo rey, y los discípulos se enojaron porque ellos querían ser los príncipes. Judas le dijo: Señor, pero tú, ¿por qué no aceptaste eso? Una propuesta de esas no se puede negar, porque lo vinieron a hacer rey, ¿sí o no? Han leído la historia, ¿cierto? Lo vinieron a hacer rey. Y yo imagino a Judas diciendo: uy, Señor, ¿usted se imagina la tesorería en el palacio? Oh, eso sería mejor. Ya Pedro se vio ahorita ya no con un cuchillo, sino con unas espadas de escolta. Él dijo: vamos a subir de rango. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Se alejó. ¿Sabe por qué? Porque él tenía claro que su reino no era de este mundo,
que su reino era del cielo y que no vino a cargar una corona, sino una cruz. Por eso tenía claro su propósito y dijo: no, yo tengo un plan, y mi plan no es ser rey con una corona, mi plan es ser rey cargando una corona pero de espinas y una cruz. Ese era el propósito. Escúchame, alíneate con el propósito que viene del cielo. No te desenfoques. No te desenfoques. Alíneate con el propósito que viene del cielo. Porque posiblemente para el hombre ese propósito que Dios colocó en ti no sea muy llamativo, pero cuando tú cumples el propósito que Dios hizo para tu vida, empieza a cambiar todo también. Miren lo que pasó. Ahí está el olivo, y el olivo dijo: no, yo vine a dar aceite. Diga al que está a su lado: yo vine a dar aceite. Sea como el olivo, diga, sea como el olivo. Yo no vine a buscar posiciones aquí. Yo vine a dar lo que Dios dijo que yo tenía que dar, y punto. Amén. Lo que te hace grande no es la posición, sino el propósito. ¿Lo crees? Eso es lo que te hace grande. Grande delante de Dios. Este olivo revela lo que realmente es propósito en ese versículo 9. Leamos versículo 9, por favor. Dice la Biblia: mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres. He de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres. Escuche lo que dice el olivo. Este olivo es tremendo. Oh, me encanta el olivo. La vid también me encanta. La higuera no. Y la zarza menos. Ahorita vamos para allá. Escúcheme, dice: en mí se honra a Dios y a los hombres. Y aquí revela lo que realmente es propósito. Tu propósito es aquel que honra a Dios y a los hombres. El propósito no busca mi honra, el propósito busca la honra de Dios, y con él honrar también a los hombres. Eso es propósito. Tu propósito es aquel que honra a Dios y a los hombres. Eso es propósito. ¿Entiendes esto? Y te lo voy a decir más pleno. Si tu propósito no honra a Dios y a los hombres, entonces no es propósito. Si tu propósito no honra a Dios y a los hombres, entonces no es propósito. Podrá ser cualquier otra cosa, pero no propósito. Porque todo propósito que viene del cielo honra a Dios primeramente, y también honra a los demás. Así que si tú crees que estás haciendo muchas cosas y todo, y eso no está honrando a Dios, bájate de la nube. Tienes posición y no propósito. ¿Amén o no amén? Ese amén está bajito, pero no importa. Siempre vengo preparado para eso. Yo le digo antes de predicar: Señor, coloca unos 2, 3 ángeles allí para que puedan detener las piedras. ¿Y quién vive? ¿Sabe? Tu propósito debe honrar a Dios. Ese es el primer objetivo del propósito: honrar a Dios. Y el segundo, ser útiles para honrar también a los que te rodean. Eso es propósito. El propósito no busca tu honra. El propósito busca la honra de Dios y de los que están a tu lado. Eso es propósito. El propósito no busca mi honra. Ahora es Dios quien te honra. No porque yo busque la honra, sino que quien busca honrar a Dios y a los hombres, la honra viene del cielo. Amén. Dice el versículo 12, para confirmar que esto es una realidad bíblica. Ellos siguieron allí. El olivo dijo: no, conmigo no cuenten. Dígale al mundo: conmigo no cuenten, yo estoy definido. Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió: he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres. Escuche, el mismo factor común. Que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. La vid tiene el mismo factor común del olivo. Sabe cuál es su propósito, y dice que su propósito alegra a Dios y a los hombres. Yo quiero decirte esto para que tú sientas que es una gran realidad bíblica. Desarrollar tu propósito alegra a Dios y a los hombres. Cuando tú estás desarrollando el propósito de Dios, estás alegrando el corazón del Creador. ¿Por qué?
porque el Señor te mandó con un propósito. Y cuando una persona camina en ese propósito, entonces el Señor se alegra. Pero cuando una persona se desvía del propósito, el corazón del Padre se entristece. Es eso lo que te quiero decir. Lo puedes comprender. Si tú quieres alegrar el corazón de Dios, necesitas alinearte con el propósito por el cual Él te diseñó. Escúchame, cada vez que tú te desvías del propósito de Dios, estás entristeciendo el corazón de aquel que te creó. Estás entristeciendo el corazón de aquel que te diseñó. Yo me imagino a Dios desde el cielo diciendo: hey, caramba, pero yo te diseñé para algo con lo cual tú no estás haciendo. ¿Qué te pasa? El que está a su lado, ¿qué te pasa? Deje de estar buscando ser rey. Póngase a dar aceite y vino. Quien se alinea con el corazón del Padre lo alegra. Ustedes saben por qué cuando el bautismo de Jesús se escuchó la voz del Padre del cielo que dijo: este es mi Hijo amado. ¿Saben por qué Dios desde el cielo expresó: este es mi Hijo amado? Él mismo da la razón: porque complace mi alma. Porque complace mi alma. Porque complace mi alma. Tú no estás aquí para complacer la alma de los demás, ni siquiera tu propia alma. Tú viniste a la tierra para complacer el alma del Padre. A eso viniste a la tierra. Que Dios pueda decir: este es mi hijo, esta es mi hija amada, porque complace mi alma. Mi alma, mi alma. ¿Cuántos están alegrando el alma de Dios? ¿Seguro? Ok. Entonces, para que se lo predique de pronto a otro. Amén. Gloria a Dios. Pero la vid también dijo lo mismo: mi mosto, mi vino, es para alegrar al Padre y para alegrar a los hombres. Siempre propósito tiene dos direcciones: hacia Dios y hacia los que están conmigo, no hacia mí. Es hacia los demás. Dios es feliz cuando ve una persona complaciéndole con el propósito por el cual lo diseñó. Así que Él está a su lado. No busques posición, busca tu propósito. No busques posición, busca tu propósito. Y dice el versículo 14: hay poder en la sangre de Cristo. El versículo 14: dijeron entonces todos los árboles a la zarza. Resulta que el olivo no quiso, la vid tampoco. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra. Dijo la zarza. La misma propuesta que le hicieron a la vid y la misma propuesta que le hicieron al olivo, se le hicieron a la zarza. Pero la zarza sí quería posición. La zarza quería posición. Pero ¿sabe qué es lo que me llama la atención de la respuesta de la zarza? Que la zarza dice: sí, vengan y abríguense bajo mi sombra. Dijo la zarza: vengan y abríguense bajo mi sombra. El problema de la zarza es que su posición no podía hacer lo que estaba ofreciendo. Ese era el problema de la zarza. Ese era el problema de la zarza, que la zarza no podía dar lo que estaba ofreciendo, porque la zarza tiene muy poquitas hojas, no da sombra. Las zarzas simplemente son unas ramas secas que carece de hojas, por lo tanto carece de sombra. Ella estaba ofreciendo algo de lo cual no podía dar. La zarza no podía dar sombra porque no fue diseñada para eso. Por eso no podía dar sombra, porque para eso no fue diseñada. Dios no la mandó a la tierra a decirle: tú vas a ser la reina de los árboles y van a venir todos bajo tu sombra. Dios no la mandó a eso. Por eso no podía dar lo que estaba ofreciendo. Y escúchame, hay muchas personas queriendo hacer algo por lo que Dios no los diseñó. Hay muchas personas queriendo hacer lo que por diseño no tienen. Ese es el problema.
Cuando quieres hacer algo para lo cual no fuiste diseñado, no podrás tener grandes resultados. Ahora si usted pregunte, claro, yo por eso es que no tengo resultados. Yo siento que estoy como la zarza, queriendo dar una sombra que no puedo. La zarza quería hacer algo que no podía, porque no fue diseñado para eso. Por eso es que no tenemos grandes resultados en nuestra vida, porque hay veces estamos diseñados para algo y nosotros queriendo hacer otra cosa. Usted está entendiendo lo que le quiero decir, y la importancia de que usted comprenda su propósito. Si usted quiere tener resultados en su vida, usted necesita alinearse con el propósito de Dios y decirle: Señor, a ver, ¿yo qué es lo que tengo que ofrecer? ¿Qué pusiste en mí que los demás necesiten? Ahí está la revelación del propósito. Tal vez muchas veces somos como una zarza queriendo dar sombra, pero yo que está a su lado, no seas como la zarza. Aprende del olivo y de la vid. Yo tengo una frase, tengo varias frases, pero esta frase me gusta mucho. Yo siempre que oro le digo: Señor, dame la seguridad de que yo esté en el lugar donde tú quieres que yo esté, haciendo lo que tú quieres que yo haga. Así oro a Dios. Le digo: Señor, dame la seguridad que yo esté en el lugar donde tú quieres que yo esté, haciendo lo que tú quieres que yo haga. Eso es propósito. Porque el olivo y la vid no solamente sabían cuál era su diseño, sino por qué tenían ese diseño. Porque hay muchos que saben lo que tienen, pero no está funcionando. Ese es otro caso. Yo no sé a quién le cayó esa pedrada, pero eso cayó fuerte. Hay unos que saben lo que Dios puso. Lo que pasa es que no lo están desarrollando. El olivo dijo: yo soy para dar aceite, para honrar a Dios y para honrar a los hombres. O sea, tengo algo y también sé para qué lo tengo. La vid también dijo: yo tengo algo, un vino, pero también sé para qué lo tengo. La pregunta es, primero, ¿tú sabes lo que tienes? Y lo segundo es, ¿para qué lo tienes? Porque si no te pasa lo de Sansón. Sansón estaba marcado por una palabra. ¿Sabe cuál fue la? Esto no está por ahí, porque esto no estaba en los planes. Un WhatsApp que me llegó del cielo. Pero lo voy a decir. Escúcheme. Cuando nace Sansón, de los pocos bebés que el Señor marcó su destino y que lo hizo saber antes de nacer, fue a Sansón. Porque este habló de él, soltó una palabra: porque este salvará a mi pueblo de los filisteos. Marcado por un destino. Y Sansón sabía cuál era su destino. Lo conocía, muy bien lo conocía. Y por eso tenía miedo de revelarlo, porque él sabía. Escucha, hay muchos Sansón que saben lo que tienen, pero están jugando con Dalila. Bueno, dejemos eso quieto más bien, ese pedacito. Ver, escúchenme. Sansón sabía lo que tenía, pero Sansón nunca entendió realmente para qué lo tenía. Todas las peleas que tuvo Sansón, ¿sabe por qué fue? Peleas que él mismo se buscó. Lo hizo por mujer, lo hizo por vengarse, lo hizo por cualquier cosa, pero nunca pensó: voy a salvar a Israel. Lo que tengo no es para yo estar conquistando mujeres. Escúchame, hombre, la gracia que tú tienes no es para que ganes almas para Cristo, amén. Sansón nunca supo para qué. Y sabes, murió esclavo en la cárcel, sin ojos, sin visión. Hizo parte de su propósito. Porque no solamente saber lo que tienes, sino para qué lo tienes. Porque créame, lo digo de corazón, usted sabe lo que Dios ha puesto en usted. Ahora la pregunta es: ¿usted está haciendo lo que Dios puso en usted? ¿Con eso está honrando a Dios y a los hombres? Esa sería la otra pregunta. Por eso usted debe decir: dame la seguridad, Señor, de que yo esté en el lugar donde tú quieres que yo esté, haciendo lo que tú quieres que yo haga. Eso es propósito. Primero es descubrir el propósito que se tiene, luego para qué se tiene, y después de entender
eso debes entender lo siguiente: el propósito solo puede alcanzarse después del proceso adecuado. El propósito solo se puede alcanzar y lograr después del proceso adecuado. Para producir aceite, la oliva debe ser machacada, triturada y pasar por un proceso adecuado. Aquí es donde no nos va a gustar, pero si usted quiere vivir con propósito, tiene que entender esto también. La oliva sabe que tiene que dar aceite y sabe para qué su aceite, pero también sabe que para poder cumplir ese propósito tiene que pasar por un proceso adecuado, donde debe ser machacada, molida, triturada para que el propósito fluya. Para producir el vino, la uva debe ser triturada y pasar por el proceso adecuado. Escúchame, tú quieres alcanzar el propósito de Dios. ¿Cuántos quieren alcanzar el propósito de Dios? Y vivir con el propósito de Dios. Le estoy hablando a esas personas. Los que no quieran vivir el propósito de Dios pueden ir a comerse una empanada afuerita. Pero si usted quiere vivir con propósito, debes entender esto: para alcanzar el propósito se necesita vivir y pasar por los procesos adecuados que te lleven a poder conquistarlo. La oliva sabe que para poder dar aceite tiene que ser machacada primero. Ay, caramba. La oliva lo sabe. La vid también lo sabe. Hay procesos que son necesarios en tu vida y que son los procesos adecuados de Dios si tú quieres cumplir con tu propósito. Y ese es el pedacito que muchos se quieren saltar. Pero si no se machaca la oliva, no hay aceite. Y si no se tritura la uva, no hay vino. Y si tu vida no es procesada, no hay propósito. ¿Cuánto un aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores? El propósito. Déjeme narrar esta historia. Sigo con los árboles. Hoy los árboles fueron importantes en esta historia. Había una vez unos árboles y se pusieron a hablar. En esta historia los árboles hablan mucho, pero como nosotros somos como árboles, por eso tú pareces un árbol de esa historia. Hablas. Se pusieron a conversar los árboles y empezaron a hablar de sus sueños, de sus metas, de sus objetivos. Uno dijo: no, yo quiero ser esto, yo quiero ser lo otro. Y hubo uno que dijo: yo quiero ser el árbol más alto que haya existido jamás. Mi sueño es ser el árbol más alto para estar cerca de Dios como nunca ningún otro árbol lo ha hecho. Y para que todo el mundo me recuerde por siempre, ese quiero ser. Y a partir de esa conversación se pusieron a orar. Y el árbol, que era cristiano este árbol, se puso a orar. Y empezó a decirle: Señor, mi propósito es que sea un árbol grande, para estar cerca de ti, para que se me recuerde por siempre. Empezó a orar el árbol. Escucha, Señor, mi oración. Yo quiero cumplir el propósito. Pasaron algunos años y el árbol oraba. Y de pronto un día llegó un leñador con una motosierra de esas. Y cogió el árbol y empezó a darle, a cortarlo. Y cuando el árbol vio que estaba siendo cortado, empezó a llorar porque le dolía. Y empezó a decir: Dios, tú no escuchaste mis oraciones, le dijo. ¿Tú por qué no escuchaste mis oraciones? Mira, me están cortando. Y el cielo no respondió nada. Así como cuando hay veces tú estás allí y le dices: Señor, tú no estás escuchando mis oraciones. Y el cielo no responde nada. Y no ves que me están cortando. Y el cielo no responde nada. Efectivamente cortaron el árbol. Y él dijo: ahora sí, se acabó todo. Lo llevaron a una carpintería. Lo dejaron allí, ya no era árbol, ahora era un tronco.
Estaba triste el árbol. Cuando de pronto llegó el carpintero, sacó su serrucho y empezó a partirlo en dos. Y otra vez se puso a llorar el árbol, el tronco ahora. Señor, ¿no estás viendo que me están partiendo? Dios, tú no escuchaste mis oraciones, le decía. Tú no escuchaste mis oraciones. No estás viendo que me están partiendo, me duele. Y el cielo hacía silencio. Cuando terminaron de cortar el árbol, el carpintero sacó unos clavos grandes y ahora empezó a clavarle una parte con la otra. Ahí se estaba desgarrado el árbol. El árbol ya no entendía, decía: pero ¿qué pasa? Me cortan, me parten en dos, ahora me están clavando. ¿Qué pasa, Dios? Dime algo. Yo no sé cuántos se han identificado con el árbol. En algún momento usted dice: Señor, pero tú no escuchas mis oraciones. ¿Por qué me cortan? ¿Por qué me parten? ¿Por qué este dolor? ¿Por qué? ¿Por qué? Y empezaron a clavar el árbol fuerte con su martillo. El carpintero empezó a darle, y obviamente cada vez que el carpintero daba su martillazo dolía y el corazón del árbol sangraba. De pronto toman el árbol y lo llevan. Y resulta que empezaron a llevarlo hacia un monte. ¿Sabes qué pasó con el árbol? Lo llevaron a un monte alto de la ciudad. Lo clavaron allí en la tierra de aquel territorio. Y sobre ese madero que había sido clavado en forma de cruz, crucificaron a un hombre llamado Jesús. Ese árbol que estaba observando toda la escena se dio cuenta que ese hombre que murió sobre él había resucitado al tercer día, y que todos decían que era el Hijo de Dios, Dios hecho hombre. Y fue en ese momento donde el árbol entendió que realmente había estado más cerca de Dios como nunca lo pudo imaginar, y que la gente lo recordaría como símbolo sagrado por toda la eternidad. Así que con las mismas lágrimas que lloró antes, lloró ese día y dijo: Señor, perdóname, porque ahora sé que tú escuchaste mis oraciones. Escúchame, no importa si te cortan, si te parten, si te clavan, eso no significa que Dios no está escuchando tus oraciones, sino que te está llevando por el proceso adecuado para cumplir su propósito en ti. Para cumplir su propósito en ti. Dios te lleva por el camino adecuado para cumplir su propósito en ti. Para alcanzar tu propósito, primero tienes que pasar por el proceso adecuado. Si las olivas no son machacadas, el aceite no puede fluir. Y si tu vida no es procesada, tu propósito no se puede alcanzar. No se puede alcanzar. Por esa razón Jesús iba al huerto de los olivos, que significan prensa de aceite, porque allí era procesado. Era allí donde él decía: que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y su alma estaba triste hasta la muerte. Escúchame, triste hasta la muerte, como el árbol. Y decía: Señor, tú vas a permitir que me crucifiquen, Dios. Pero escúchame, solo el quebrantamiento de la parte exterior de la oliva puede sacar el propósito que lleva adentro. Escúchame, quien no es roto, quien no tiene un rompimiento en su parte natural, no podrá vivir toda su parte espiritual. Para que puedas cumplir tu propósito, Dios primero te rompe. Escúchame lo que te quiero decir. Dios primero te rompe, te machaca, te tritura, te prensa. Y cuando tú piensas que tu vida está destruida, empieza a fluir el propósito. Pero primero necesita ser procesada. Las olivas necesitan ser machacadas. Las uvas necesitan ser trituradas.
tu vida también necesita ser molida, triturada y machacada en tu orgullo, en tu ego, en tu humanidad, para que pueda fluir el propósito que llevas dentro. Ahora entiendes por qué pasas todo lo que pasas. No es que el leñador se equivocó con cortarte, ni el carpintero con partirte en dos y clavarte. Solamente es un instrumento de Dios que está procesando tu vida para que pueda llegar a que las oraciones que estás haciendo puedan cumplirse. Tu vida tiene que ser procesada. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Dios te tiene que romper primero. Yo quiero terminar con esto para que oremos. Pero sabes, hay momentos en los que Dios te desestabiliza de abajo para que aprendas a sostenerte de arriba. Hay veces que Dios te desestabiliza de abajo. Y Señor, ¿qué pasa? Todo se está moviendo en la tierra. Es para que aprendas a sostenerte del cielo. Para eso te desestabiliza. A Dios le gusta sacarnos de la comodidad. ¿Sabes para qué? Para acomodarte con tu propósito. Por eso es que estás pasando lo que estás pasando, porque a Dios le gusta incomodar. Y al que está a su lado, a Dios le gusta incomodar. A Él le gusta sacarte de la comodidad para poder acomodarte con el propósito. Yo no sé si usted entiende a Dios, pero yo sé que Dios está aquí. Hay momentos que Dios mueve todo en la tierra y dices: Dios mío, ¿qué pasó aquí? ¿Sabes por qué? Porque ahí donde tú aprendes a sostenerte de arriba. No dependemos de la tierra, dependemos del cielo. Quien no esté dispuesto a que Dios rompa su humanidad no puede vivir en el propósito, no puede. Jesús solo fue glorificado en su propósito cuando rompieron su humanidad. Y sabes algo, Jesús no fue roto porque lo mereciera, porque tú dices que yo no lo merezco, pero Jesús no fue roto porque lo mereciera. Fue roto porque era el proceso que necesitaba. Por eso fue roto. No porque lo mereciera, era el proceso que necesitaba. Y escúchame, el rompimiento o proceso es injusto para tu mente. Siempre es injusto para tu mente. Tú dices: no es justo, Señor, si yo te oro, Señor, pero si yo clamo, Señor, pero si te estoy buscando, ¿qué pasa? Y dices como el árbol: tú no me estás escuchando, Señor. ¿Qué no me escuchas? Pero escúchame, aunque el rompimiento es injusto para tu mente, es justo y necesario para alcanzar el propósito de Dios. Si la oliva no es machacada, el aceite no puede fluir. Y si tu vida no es machacada y rota en su humanidad, el propósito no se puede alcanzar. Necesitas pasar por ese proceso que se hacen necesarios. Yo no sé cuánto le dan un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Yo quiero que te coloques de pie allí donde estás. Que alguien venga acá y me ayude a cantar. No sé si Alejandra, pero escúchame, solo regálame por favor 5 minuticos más, ¿sí? Porque yo sé que necesito orar. Cierra tus ojos ya, cierra tus ojos y olvídate de todo. Cierra tus ojos. Yo no sé a qué viniste. Pero sabes, para vivir en el propósito necesitas 3 cosas importantes: descubrir cuál es, comprender para qué y vivir el proceso adecuado para alcanzarlo. Lo necesitas, te dice el Señor. Cierra tus ojos porque quiero hablar de parte de Dios a tu vida. El Señor te trajo para hablarte a tu corazón. Para eso te trajo el Señor.
para decirte que en el mismo momento en el que te creó, te marcó con una palabra, te dice el Señor. Escúchame, te dice: yo te marqué con un propósito. No solamente quiero que vivas, sino que quiero que vivas con propósito, te dice Dios. Una cosa es vivir y otra cosa es vivir con propósito. Todo el mundo vive, pero pocos viven con propósito. Hay una palabra de Dios que te marcó desde que naciste. Desde ese momento en que saliste del vientre de tu madre, ya venías cargado con una palabra. Dios habló sobre tu vida. Dios habló sobre tu vida. Estás marcado por un propósito. ¿Y sabes cuál debe ser tu mayor objetivo? Descubrirlo, te dice el Señor. Aún estás a tiempo, te dice Dios. Aún estás a tiempo de descubrir el propósito por el cual te mandé a la tierra. Porque tu propósito no lo define el mundo, ni siquiera lo defines tú. Yo lo definí. Antes de que nacieras, definí tu propósito, te dice Dios. Antes que nacieras, definí tu propósito. Aún estás a tiempo, y por eso te traigo en esta mañana. Porque todavía estás a tiempo, te dice el Señor, para que vayas y busques mi propósito, te dice Dios. Mi propósito. El Señor te dice: debes ser como el olivo. No dejes que el mundo determine lo que tú eres. Yo ya te marqué con un propósito. Descúbrelo y serás feliz, te dice el Señor. Descúbrelo y serás feliz. Descúbrelo y serás feliz. He puesto algo en ti que necesita glorificar mi nombre y honrar a los hombres. He puesto algo en ti que necesita honrar a Dios y a los hombres. No seas egoísta, te dice el Señor. No seas egoísta, te dice el Señor. No es por ti, ni siquiera es por ti. Es porque tu propósito está diseñado para honrar a Dios y para honrar a los hombres. Necesitas vivir en el propósito de Dios. No vayas a su presencia diciéndole: Señor, aquí están mis planes. Señor, esto es lo que yo quiero. No. A partir de hoy vas a ir a la presencia de Dios y le vas a decir: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Es más fácil llevar planes a Dios, pero lo correcto es ir a Dios a descubrir los planes del cielo para mi vida. Eso es lo correcto. Y Dios ha escuchado tus oraciones y sabe que tú quieres cumplir el propósito. Pero tienes que entender esto: necesitas el proceso adecuado. Y aunque tú no lo entiendas ahora, lo entenderás después. Aunque en este momento tú sientas que tus oraciones no son oídas, y sientas cómo te cortan, te parten, te clavan, y dices: Señor, ¿pero qué pasa? Es porque el Señor te está preparando para establecerte en el propósito que Él determinó para tu vida. Los procesos son necesarios, te dice el Señor. Este árbol pensó que Dios había olvidado lo que oró. Este árbol dijo: Señor, tú no me escuchaste. Y el Señor hizo silencio. Escúchame, porque en los procesos Dios no habla, pero sí trabaja, te dice el Señor. Yo no estoy hablando, pero estoy trabajando en tu propósito. Dios te dice así: yo no te estoy hablando, pero estoy trabajando. Yo no sé para quién es esa palabra, pero yo siento en mi corazón decirlo. En medio de los procesos, Dios no está hablando, pero está trabajando. Él fue el que mandó a ese leñador para que te cortara. Él fue el que mandó al carpintero para que te partiera en dos. Él fue el que trajo el carpintero para que te clavara. Él es el que mandó a llevar ese madero hasta el Gólgota. ¿Sabe por qué? Porque esos simplemente son instrumentos de Dios para trabajar en ti, para que fluya el propósito. Está siendo machacado como la oliva, porque necesita fluir el aceite. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que en esta mañana
podamos vivir con propósito. Háblale, dile: Señor, yo hoy me determino a descubrir mi propósito, a entender el para qué me lo diste y a pasar los procesos que sean necesarios. Pero yo vine a la tierra con un propósito, y sin ese propósito no quiero llegar al cielo. Dígaselo a Dios. Dígale: Señor, sin ese propósito yo no quiero llegar al cielo. Hay un propósito para el cielo y otro para la tierra. Descúbrelo y trabaja en él. Me viste en mi tormenta, me libraste de la prueba, te llevaste mi tristeza, me cambió. Vamos, cántale esto al Señor. Me vistió con ropas nuevas, puso aceite en mi cabeza, me hizo un lugar en su mesa. Como un padre Vamos otra vez. Tú me viste